Gráficas de control. Estas gráficas de control ayudan a la detección de la variación de causa asignable, variación en el producto o proceso de producción que señala que el proceso está fuera de control y que se requieren medidas correctivas. La siguiente tabla es la tabla de constantes para gráficos de control, la cual se utiliza para hallar los límites superior de control y límite inferior de control en las diferentes gráficas como son gráficas X y gráficas R. Gráficos X. Se diseña para medir la variación en las medias muestrales alrededor de algún nivel generalmente aceptado. Cada punto en la gráfica representa la media de cada una de las muestras, las cuales se encuentran dentro de los límites de control superior y límites de control inferior. Gráfica R. Mide la variación en el rango de las muestras. Aunque la desviación estándar es una medida que depende de la dispersión, las técnicas de control de calidad generalmente confían en el rango como un indicio de la variabilidad del proceso. Fórmulas para gráfico X y R. Constantes para usar el rango promedio, para encontrar los límites de control para las medianas de subgrupos y rangos de subgrupos. Estos valores fueron tomados de la tabla que vimos anteriormente de las constantes para gráficas de control. Dados K subgrupos, cada uno de los cuales tiene n observaciones con mediana promedio y el rango promedio. Use las constantes de la tabla anterior con las siguientes fórmulas. Fórmula del gráfico de control de medianas. Límite de control superior es igual a la media de media más a la 2, que es un valor constante que se saca de la tabla, por el rango promedio. Límite de control inferior es igual a la media de media menos a la 2, que es un valor que se toma de la tabla, por el rango promedio. Fórmulas del gráfico de control de rangos. Límite de control superior es igual a D4, que es un valor que se toma de la tabla, por el rango promedio. Límite de control inferior, que es igual a D3, que es un valor que se toma de la tabla, por el rango promedio. Ejemplo, una fábrica elabora planchas de madera para tapas de mesa, las cuales deben cumplir ciertas especificaciones de tamaño. Para garantizar que se cumplan estos estándares de calidad, se recolecta K igual a 24 muestras subgrupos de tamaño n igual a 6 y mide su largo. Los resultados aparecen en la siguiente tabla: número de muestra 24 y medidas muestrales. A. Calcular el rango promedio. B. Calcular el límite superior de control para el rango. C. Calcular el límite inferior de control para el rango. D. Elaborar la gráfica R. E. Calcular X. F. Calcular el límite superior de control para las medidas. G. Calcular el límite inferior de control para las medidas. H. Elaborar la gráfica X. Solución. Calculando el rango se obtiene. Recuerde que el rango es igual al valor mayor menos el valor menor, es decir, R es igual a B máximo menos B mínimo. Y en esta tabla encontramos el número de muestras, el número de muestrales y hallamos finalmente el rango, que da un total de 75,5. A. Calculando el rango promedio se divide en sumatoria R 24 así. R es igual a sumatoria de RK igual a 75.524 igual a 3.146. B. Calcular el límite superior de control para el rango. Con la lectura en la tabla para n igual a 6 se obtiene D4 igual a 2.004.
Calculando el límite superior se obtiene el límite superior de control R es igual a D4R igual a 2.004 por 3.146 igual a 6.3. C. Calcular el límite inferior de control para el rango. Con la lectura en la tabla, para n igual a 6 se obtiene D3 igual a 0. Calculando el límite inferior se obtiene límite inferior de control R es igual a D3 R igual a 0 por 3.146 igual a 0. D. Elaborando la gráfica en R-Graph se obtiene la gráfica N. Observamos que la gráfica se concluye que la misma está bajo control, ya que no existen variaciones de causa asignable, es decir, no existe ningún punto que se salga de los límites de control. Calculando X se obtiene. La siguiente tabla nos da a conocer el número de muestras, las medias muestrales y el valor total de media de medias. Calculando X se obtiene dividiendo sumatoria de X sobre 24, así. X es igual a 16,314. F. Con lectura en la tabla para n igual a 6 se obtiene a sub 2 igual a 0,483. Calculando el límite superior se obtiene límite de control superior de X es igual a X más 2 sub 2 por el rango es igual a 16,314 más 0,483 por 3,146. Esto nos da un total de 17,83. G. Calculando el límite inferior se obtiene límite de control inferior es igual a X menos A sub 2 por el rango es igual a 16,314 menos 0,483 por 3,146. Esto nos da un total de 14,79. H. Elaborando la gráfica X en Excel se obtiene la gráfica X media. Elaborando la gráfica X en Graph se obtiene el límite de control superior que es igual a 17,83, la media de media que es igual a 16,314 y el límite de control inferior que es igual a 14,79. Interpretación de la gráfica anterior. Observando la gráfica se concluye que la misma está fuera de control, ya que la muestra 23 representa una variación de causa asignable, es decir, la muestra 23 se sale del límite superior de control. En nombre de todo el grupo les damos gracias por su atención. Esperamos este video les sirva de algo y más adelante en sus tareas puedan obtener información sobre gráficas de control, gráficas X, gráficas R. Muchísimas gracias. En nombre de todo el grupo les damos gracias por su atención. Esperamos este video les sirva de algo y más adelante en sus tareas puedan obtener información sobre gráficas de control, gráficas X, gráficas R. Muchísimas gracias.